Buen día. Vamos a retomar nuestro tema anterior. Estamos viendo señales que son tipo energía, tipo potencia. Simplemente se debe satisfacer una condición. Para una señal tipo energía, decimos que su energía debe estar acotada, ¿sí? Debe ser finita. Hay que aplicar una fórmula, una integración de menos infinito a infinito de la señal elevada al cuadrado. ¿Sí? Calculamos y eso nos determina si es tipo energía. Una de las más importantes clasificaciones es la de potencia. Es un factor, es un término que nosotros utilizamos para dimensionar la capacidad que tiene alguna señal para realizar trabajo. Eh, Encontramos que la potencia de una señal constante simplemente es la constante elevada al cuadrado, de una señal escalón de cierta amplitud, pues es la amplitud al cuadrado sobre 2 de la señal senoidal, su amplitud elevada al cuadrado sobre 2, muy fácil, y la de una señal PWM, pues hay que hacer la integración, ¿sí? Tomar los valores, como está definida por segmentos, pues generalmente se plantea en dos integrales y calculamos. De aquí nosotros encontramos una relación que nos va a facilitar el cálculo de la potencia. Tenemos la potencia de la componente de CD más la potencia de la componente de GA, ¿no? Y eso es muy fácil de aplicar, ¿no? Habíamos visto, sí, algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos aquí una señal senoidal con cierto nivel, en ese caso un nivel de 2, fácilmente se encuentra la potencia. Aquí no importa si sea senoidal, podemos tener cosenoidal y encontramos que la potencia es muy similar es la misma fórmula, a la potencia de la señal seno, entonces sería 25 sobre 2. Y tenemos aquí esta señal del inciso C, que tenemos seno al cuadrado. Aquí nosotros estaríamos cometiendo un error si decimos que es 2 al cuadrado más 10 al cuadrado sobre 2. Esto es incorrecto porque no está identificada la componente de CD en forma adecuada. No podemos decir que esa es la componente de CD. ¿Cuánto valdría en este caso? No vale 2. Valdría 5. ¿5? Bueno, 7. 7, exactamente 7. Entonces tendremos 7 y la componente de CA está dada por un coseno. Entonces aquí tenemos 7 al cuadrado más la amplitud del coseno, que en este caso, ¿cuánto es? Sería 25 entre 2 igual. Sí, 25 entre 2, exactamente. Y esto ya nos daría la potencia total, ¿no? Es muy fácil de aplicar, simplemente hay que saber identificar los términos. Bien. Una medida, una forma de cuantificar la señal que está muy relacionada con la potencia es lo que nosotros conocemos como valor RMS. También se conoce como valor eficaz. Es una forma que se utiliza para cuantificar una señal que está cambiando, principalmente tipo SEA. Entonces tiene estos nombres, valor eficaz o valor RMS. ¿Sí? RMS, vamos a ver qué significa. Primero vamos a establecer la necesidad que hay de comparar
la capacidad que tiene de realizar un trabajo, una señal de tipo CD, y compararla con la capacidad que tiene una corriente DC. Principalmente esta comparación se inició cuando, cuando se empezaron a desarrollar estas dos tecnologías. ¿Sí? Bueno, pues ustedes conocen esa famosa pelea, disputa que había entre Thomas Alva Edison y Tesla, de Nikolai Tesla, acerca de cuál era la mejor opción, ¿sí? Si la corriente de CD o la corriente DC. ¿Sí? Una comparación que se hacía, lo que se hizo fue determinar la capacidad térmica de estas dos corrientes, ¿no? Se hicieron otro tipo de comparaciones, algunas tan grotescas como quién era la que podía hacer más daño, ¿no? ¿Cuál era la que podía matar a seres vivos, ¿no? Entonces, algo más útil que simplemente matar seres vivos, pues era su capacidad de realizar un cierto trabajo. En ese caso, producir calor. Tenemos una resistencia térmica, un elemento que al pasar una cierta corriente genera calor. Entonces aquí podemos poner una fuente de CD y este elemento precisamente se simboliza de esta manera porque está cubierto de algún material para generar calor, energía térmica. Bien, aquí se va a tener una cierta potencia que está dada por esta fórmula. ¿Sí? Algo equivalente, ¿sí? Sería determinar cuál sería la corriente DC que produce el mismo calor. En lugar de tener aquí CD, podríamos tener DC. No podemos hacer una comparación con respecto al valor promedio que tiene cada una de estas dos corrientes, porque el valor promedio de nuestra señal de SA pues es 0. Aquí tenemos un semiciclo positivo, es igual al semiciclo negativo. Entonces estos dos semiciclos no, de alguna manera, no cancelan la generación de calor. Aquí tenemos positivo, negativo, ¿sí? no hay una cancelación en generación de calor. El valor promedio no es adecuado para determinar una comparación entre las dos señales, entre la señal CA, CD. Lo que se hace pues es la potencia. Tenemos una potencia y para la CD tomamos la corriente elevada al cuadrado por resistencia. Para la corriente de CA, ¿cómo calculamos la potencia? Pues aplicamos nuestra fórmula. Sabemos que esta es una señal periódica. ¿Cómo calculamos la potencia de una señal periódica? Pues tomamos un periodo, ¿sí? Lo relacionamos con la integral también realizada sobre un periodo. En este caso tenemos corriente al cuadrado y aquí aparecería la resistencia que tiene este resistor diferencial de T. De un lado tenemos la potencia térmica debido a la fuente de CD y aquí tenemos la potencia debido
a la señal DCA. Aquí lo interesante es determinar cuál sería el equivalente entre estas dos potencias, de tal manera que nos permita sustituir una fuente por otra. ¿Sí? No importa que una varíe y que otra sea constante, van a producir el mismo trabajo. En este caso, trabajo térmico. ¿Sí? Entonces aquí nosotros cancelamos, resistencia es una constante y lo que encontramos es que un valor constante, en este caso corriente, está dada por esta fórmula. Tenemos aquí corriente elevada al cuadrado diferencial. Aquí hacemos tres operaciones. Básicamente sacamos una raíz de quién, del valor promedio. ¿Cómo sacamos un valor promedio? Acuérdense que es 1 sobre el periodo, ¿sí? El valor promedio de una señal periódica, 0t, de una cantidad, vamos a poner aquí GDT, ¿sí? Entonces, esto es el promedio, y hay una operación de cuadrado, aquí tenemos un cuadrado. Este es un promedio, pero al sacar cuadrado ya no es un promedio cualquiera, es la potencia, ¿sí? Entonces, aquí lo que nos dice son las operaciones que están involucradas para determinar un valor equivalente de nuestra señal DCA, ¿sí? Un valor constante equivalente que produciría el mismo trabajo. Esta estructura matemática la podemos replicar para cualquier tipo de señal, no necesariamente para corriente. Podríamos utilizarlo para una señal arbitraria, en este caso una señal FDT. Entonces, una señal FDT se dice que tiene un valor RMS dado por esta fórmula, un valor RMS, un valor constante, ¿sí? Que está dada por la raíz, en este caso, de la potencia de la señal. ¿Cómo calculamos la potencia? Sacando un promedio de la señal elevada al cuadrado. Ese es el valor RMS, también se conoce como valor eficaz. Es un valor que nos dice realmente qué trabajo está realizando una cierta señal a pesar de que esté variando. Este valor es el que se utiliza para cuantificar, para medir las señales DCA. Es lo que generalmente nosotros pagamos cuando consumimos nuestra corriente alterna que nos proporciona la Comisión Federal, ¿no?, de Electricidad. Este valor viene calibrado en muchos aparatos que nos permite medir sea la corriente alterna está variando. Los instrumentos, algunos instrumentos no pueden seguir variación y digamos que no es útil porque como está variando para cierto intervalo de tiempo, pues es un valor, sí, que depende del tiempo. Mejor tomamos un valor representativo y es el valor que nos proporcionan pues los multímetros, ¿sí? Nos proporciona el valor eficaz de corriente y de tensión. Tenemos la opción en esos instrumentos de medir un valor constante para una señal tipo CD y un valor constante para una señal que está cambiando. ¿Quién es ese valor constante? El valor RMS. ¿Sí? Muchas veces no nos dicen que es el valor eficaz, pero nosotros lo podemos identificar
por la manera en que se expresa. Por ejemplo, nos dicen, tenemos una tensión de SA de 120 volts, ¿sí?, con una frecuencia de 60 Hz. Aquí está implícito que es una señal senoidal con una frecuencia de 60 Hz y tiene un valor eficaz de 120 volts. ¿Sí? Este va a ser un ejercicio que hagamos posteriormente. Vamos a enfocarnos en el primero, donde tenemos una señal senoidal, amplitud A, y nos piden calcular el valor eficaz, o sea, el valor RMS. Obviamente es muy fácil. Ya hemos hecho un cálculo que podemos utilizar. Tenemos que el valor RMS por fórmula es la raíz del periodo. ¿Cuánto vale en este caso el periodo? Para este ejercicio tenemos que el periodo simplemente es 2pi entre omega 0. Entonces ponemos 1, 2pi entre omega 0. Tenemos una integral de 0 a t, en este caso 2pi entre omega 0. Tomamos nuestra señal, le elevamos al cuadrado, seno, omega 0 de t, diferencia de t. Esta integral, ¿sí?, y en particular lo que tenemos como radicando, ya lo calculamos, ya lo calcularon ustedes, ¿sí?, cuando hicieron el cálculo de la potencia de esta señal. Nosotros podemos observar que esta fórmula que tenemos aquí corresponde, ¿sí?, tiene cierta similitud con el cálculo de la potencia de una señal, ¿sí? Entonces nosotros simplemente tomamos el valor que ya calculamos de la potencia de la señal senoidal y encontraron ustedes es a cuadrada sobre 2. Entonces tendríamos este resultado, la amplitud de la señal senoidal sobre raíz de 2. Así calculamos el valor eficaz, ¿sí? A veces nos van a dar como dato el valor eficaz y está implícito la amplitud de la señal senoidal, o nos dan la amplitud de la señal senoidal y podemos calcular fácilmente el valor eficaz aplicando esta fórmula. Es una fórmula donde relaciona dos parámetros y podemos despejarlos sin ningún problema. Esta fórmula la vamos a emplear para determinar la expresión analítica de esta señal, ¿sí?, y hay que dibujarla. Nosotros ya vemos que es una señal senoidal, entonces dibujamos un ciclo. Con un ciclo es suficiente. Indicamos los valores más importantes, los puntos más representativos, los vamos a identificar, los vamos a cuantificar. En este caso tenemos que hacerlo para la amplitud y para el tiempo. Semiciclo positivo, semiciclo negativo. Una cierta amplitud, ¿sí? Generalmente no tiene nivel, tiene un valor de CD igual a 0. Este tipo de tensiones generalmente no tienen nivel, ¿no?
y necesitamos identificar estos instantes. Vamos a poner que inicia en 0 y aquí tenemos un periodo, medio periodo. Entonces nos queda por identificar estos valores y ya la tendremos dibujada en forma correcta. Obviamente aquí nosotros ponemos, buen día Armando, ponemos nuestra señal, decimos que es una tensión, entonces es una señal, o sea, depende del tiempo, ponemos tensión, ¿sí? Ya no es un valor constante, nos dice que tiene valor eficaz de 120, o sea, aquí hay una amplitud que hay que calcular, lo podemos hacer sin ningún problema, es tipo senoidal. Consideramos que inicia en 0, o sea, no tiene desfasamiento. Aquí tenemos tiempo y aquí necesitamos especificar la frecuencia angular. Estos dos datos son necesarios para identificar, para determinar completamente la expresión analítica de nuestra señal. Entonces, aquí consideramos que esta expresión es válida para todo tiempo. ¿Sí? Obviamente aquí tenemos ciclos hasta el infinito. Con un ciclo es suficiente. ¿Sí? Y aquí tenemos nuestra señal BDT. Entonces, hay que calcular estos valores. Damos 2 minutos para que los determinen. No hay mucho problema. Tienen toda la información para hacerlo, ¿no? Ricardo, por favor ayúdame con estos instantes de tiempo. ¿Cuánto vale? Pues se sacaría el inverso a los 60 Hz, ¿no? Para sacar el periodo. Ajá, 1 sobre 60. Ajá. Aquí 1 sobre 20. Así lo vamos a dejar indicado, ¿no? Uh-huh. La amplitud
¿Cuánto vale? 169.70. 169, ¿no? Ujú. Entonces aquí 169. Bueno, punto 70, vamos a ponerlo. Este es el valor que pondremos aquí. Lo que multiplica el tiempo, ¿cuánto vale? O sea, la frecuencia angular, ¿qué valor tiene? $120 ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Hay algunos que les gusta ponerlo como 2pi por 60. ¿Sí? O 120, como gusta. ¿Sí? Y eso es lo correcto, ¿no? Entonces aquí ponemos por t. Esta expresión nos permite identificar fácilmente la frecuencia lineal, ¿no? O ponemos 120 por pi, bueno, no sé cuánto sea, como 300. Pero, bueno, ya no importa el valor, entonces aquí pondremos 120 pi, radianes por segundo. Obviamente esto tiene unidades de Volts. Bien, hasta aquí concluimos ya nuestro tema de señales. Algo importante que hemos aprendido es a cuantificar sus propiedades. Nosotros ya tenemos una lista de propiedades que nos sirven de base para analizar una señal. Por ejemplo, si nosotros tenemos esta señal, vamos a poner 10 y podríamos poner seno de 5t. Sí, obviamente está dada para todo tiempo. ¿Qué propiedades tiene? Y hay que cuantificarlas. Sí, cuando nos dicen hay que analizar esta señal, hay que cuantificar sus propiedades. ¿Sí? Hay propiedades implícitas. Nosotros podríamos tomar como referencia lo que hemos visto para cuantificar estas propiedades. Obviamente depende de tiempo continuo. ¿Sí? Si fuera de tiempo discreto, pues habría que especificar la frecuencia de muestra. En ese caso es de tiempo continuo. ¿Qué más podrían decirme? ¿Tiene simetría esta señal? ¿Qué tipo de simetría tiene esta señal? ¿Simetría par? No, no tiene simetría par. Es impar. Tampoco. ¿Tampoco? No, es porque, fíjense, si estuviera el seno solito, este es impar. Pero si estuviera el 10 solito, este es par. Si tenemos el seno solito, este es impar. Si tuviéramos el 10, el valor constante solo, este es par. Pero como están los dos, tenemos una señal que en este caso es constante, que es par, y que tenemos impar. ¿Qué simetría tiene la señal suma? ¿Qué tipo de simetría tiene? La señal resultante no tiene ningún tipo de simetría. ¿Sí? Pero nosotros podemos descomponerla en componentes. Una componente de CD y una componente par. Estoy pensando en otras cosas. Una componente par y una componente impar. ¿Sí? En este caso la par es 10 y la impar es 100, es 5T. ¿Sí? La señal FDT como tal no tiene simetría, pero se puede descomponer
en esas componentes, componente par, impar. Bueno, ¿qué otra propiedad podemos identificar? De todas las clasificaciones que hemos visto, ¿dentro de qué tipo de señal cae? Ya vimos que no tiene simetría par ni impar, pero se puede descomponer. Pues la par sería Sí, ya vimos que es 10 y que antena. el impar es seno de 5t. Ya es una propiedad que agotamos. Ahora vamos a ver otra propiedad. Si yo digo que es periódica, ¿está completa la información? Si decimos, es periódica. ¿Es suficiente para nosotros como ingenieros decir, pues es periódica? ¿Este tipo de información es cuantitativa? Esta información está incorrecta. Es una descripción cualitativa. Necesitamos cuantificar esta propiedad. ¿Qué me podrían decir cuantitativamente de una señal periódica? Hay información implícita. Si decimos que es periódica, hay algunos parámetros que podemos especificar, obviamente con su valor respectivo, ¿no? ¿Cuáles serían, Alma? ¿Qué es lo que caracteriza una señal periódica? Alma, Alma, Alma. ¿Qué necesitamos especificar para definir completamente una señal periódica? Pues que la periódica se repite constantemente, ¿no? Ajá, ¿qué cuantifica esa repetición, Ricardo? Pues en este caso la señal impar, ¿no? No, ¿qué parámetro cuantifica Periodo. El el tiempo. periodo? Bueno, sí. ¿Cuánto vale el periodo, Ricardo? 2pi sobre 5, ¿no? 2pi/5. Este es nuestro periodo. También implícitamente, es redundante, pero está la frecuencia lineal. ¿Cuánto vale la frecuencia lineal? 10pi, ¿no? ¿Sí? 10 No, sería pi. 5 sobre 2pi. No, sí estaba bien. No, sí estaba bien, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿10pi? No, sí sería 5 sobre 2pi, ¿no? Sí, pero alguien me dijo 2pi. ¿10pi? No, es 5/2pi, ¿no? El inverso del... Va. Obviamente omega 0. En este caso es 5. Sí. Va. ¿Qué más me pueden decir? ¿El valor máximo cuánto vale de Alma? Sé que no me va a contestar, pero yo le pregunto, ¿no? ¿El valor máximo cuánto vale, Alma? No sé por qué hoy veo el futuro. ¿El valor mínimo, Alma? No me va a contestar. Ay, ya me equivoqué. A ver, Alma, ¿cuánto vale el valor máximo? Estoy viendo, profe. ¿Estás viendo? ¿Es necesario dibujarla o fácilmente lo puedes identificar? Y tal vez tú digas, no, es más fácil determinar otros parámetros que pueden ayudar a determinar el valor máximo sin ningún problema. Por ejemplo, esta señal f de t es de tipo CD. ¿O es de tipo CA? ¿Cuál de las dos?
está compuesta por ambas. Entonces quiere decir que ninguna de las dos. Exactamente. Pero lo podemos descomponer. La componente de CD, o sea, el offset que tiene la señal es de, Ricardo, 10. Y la componente de CA es lo que resta, seno de 5T. Aquí es muy fácil de determinar. ¿Sí? Va. Con base en esto, fíjate, Alma, que es una señal senoidal que tiene cierto nivel de 10. Si no tuviera nivel de 10, esa señal, que sería el seno, está variando entre -1 y 1. Tiene una amplitud de 1. Pero debido al nivel, pues obviamente ya no está variando entre -1 y 1. ¿Cuál es el valor máximo, Alma? ¿No sería de 10? No, sería de 11. 11. Ah, Y el valor Bien. mínimo sería de 9. 9. Bien, Alma, ¿el valor pico a pico cuánto vale de nuestra señal? Es el intervalo de variación. El valor pico, o sea, es Dos, lo que ¿no? está Sería variando. Sí, el valor mínimo, valor máximo. ¿Cuánto está, entre qué valores está variando? Y aquí Ricardo nos dice que 2. ¿Sí, Alma? Porque está variando entre 9 y 11. Hay una variación de 2 unidades, de 2 volts. Va. Bien, Alma. ¿Seguimos, Alma? ¿Qué, sí. qué propiedad? ¿Es tipo energía esta señal? No, no es tipo de energía. No. ¿Qué tipo es? Es potencia, es tipo potencia. Es potencia. No es suficiente con decir, no, pues es tipo potencia. ¿Por qué? Porque esa es una descripción cualitativa. Simplemente estamos dando un adjetivo, pero no cuantificamos esta propiedad. ¿Sí? ¿Qué necesitamos especificar? El valor, ¿no? El valor de la potencia. ¿Cuánto vale? Sería 100.5, ¿no? 100.5. ¿Sí todos de acuerdo? 100.5. 10 al cuadrado sería 100 y calculamos la potencia asociada a la componente de SA. En este caso, es 1 elevado al cuadrado, 1 sobre 2.5 más 100, 100.5. ¿Qué otro parámetro podríamos calcular fácilmente? Ya el último. Su valor RMS. Su valor RMS. Simplemente sacamos la raíz de 100.5 y ya quedaría, ¿sí?, analizada. Parámetros que cuantifican sus características a partir de una expresión analítica, ¿no? Se les puede dar la gráfica y ustedes deben ser capaces también de extraer este tipo de información. No importa el tipo de señal. A veces vamos a necesitar hacerlo a través de un software. Cuando tenemos una expresión analítica, pues es fácil. Pero si tenemos una información dada en forma numérica, pues hacerlo a mano pues, sería muy difícil. Entonces necesitamos el software. Un software como MATLAB. Algunos utilizan Excel, no importa la herramienta, simplemente que automatice los cálculos. Aquí una operación importante para determinar algunos de los parámetros es la integración. Y es lo que vamos a aprender a hacer con MATLAB, ¿no? Integrar, ¿sí?, tanto en forma analítica, que en MATLAB sería equivalente a decir simbólica. Nosotros podemos tener una expresión con números, como en este caso, y entonces les introducimos nuestra señal, pero algo importante es que aquí aparece el tiempo. El tiempo tiene cualquier valor, no tiene un valor en específico, no está dado para un cierto intervalo. Nosotros, si lo hacemos por MATLAB, tendríamos que especificar el tiempo. Eso sería un enfoque numérico, pero también podríamos manejar esta expresión sin dar el tiempo, manejarlo para cualquier valor.
Y eso es manejarlo en forma simbólica. ¿Sí? Nosotros simplemente declaramos una variable t sin asignarle un número. Simplemente decimos que existe esa variable, no tiene algún valor en particular, tiene cierta naturaleza, pero no tiene valor. Eso sería manejarlo en un contexto simbólico. MATLAB permite hacer cálculos en forma simbólica, muy similar a como nosotros lo haríamos en un cuaderno, ¿sí? En forma analítica, o podría hacerlo en forma numérica. Cuando tenemos un experimento, pues tenemos información numérica, ¿sí? Generalmente en un archivo donde vienen los datos, son la imagen y el dominio de mi señal, o sea, el tiempo y la amplitud, ¿sí? Y están asociados esos valores, muy similar a lo que ustedes hicieron con lo del radar, y es algo que vamos a aprender nosotros, manejar los dos enfoques, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, si tenemos una función, ahorita no importa la dependencia, vamos a suponer que esta función depende de x, y tenemos un problema es algo que ya vimos. Esta función queremos determinar su área. El área definida en esta función en un intervalo. Vamos a poner que este es XA y XB. ¿Qué es lo que hacemos? Dicen, una integral, una integral. Pero ¿cómo se obtuvo esa integral? ¿Sí? A nosotros nos interesa el área. Lo podemos hacer por una integral. La integral es resultado de un proceso de límite, un proceso de una sumatoria. ¿Sí? Esta es una suma continua. ¿Sí? Esta integral está construida, ¿sí?, a partir de una suma discreta. Esta suma es continua. Acuérdense que nosotros habíamos visto que este intervalo lo dividimos en segmentos de igual tamaño. Entonces aquí hacemos una partición, definimos una serie de segmentos de igual tamaño. Vamos a poner que no queda. Y a partir de esta división nosotros vamos a definir o definimos unos rectángulos. Rectángulos, ¿sí?, que van a tener una base, en este caso definida como delta x, es la misma base, y una altura que depende de nuestra función. Podemos definir rectángulos hacia adelante o hacia atrás. ¿Qué quiere decir hacia adelante? Que tomamos un punto, el punto de la izquierda, ¿sí?, y proyectamos ese punto, lo proyectamos hacia adelante, que nos va a definir la altura. En este caso tenemos este punto, lo proyectamos hacia adelante y tenemos la altura de un rectángulo. Para el siguiente intervalo encontramos el punto y proyectamos hacia adelante y tenemos nuestro rectángulo. Y así para cada intervalo determinamos el punto asociado al valor inicial de nuestro intervalo y proyectamos. No es lo mismo encontrar, determinar el punto final del intervalo, por ejemplo aquí sería este, y hacemos la proyección hacia atrás. O sea, aquí lo haríamos así, sí, nos darían
rectángulos diferentes. No importa cuál método utilicemos. En este caso lo hacemos hacia adelante. Aquí nosotros cuando encontramos estos rectángulos, calculamos su área. Vamos a ponerlos todos del mismo color. Y veremos que esta área de los rectángulos, especificamos así, sumatoria de áreas, ¿sí? Nos va a dar en forma aproximada el área de nuestra función. ¿Por qué es aproximada? Porque vemos claramente que hay cierto error, a veces por exceso y otras veces por deficiencia. Como sea, hay un error, ¿sí? Y este error se reduce si hacemos que delta x tienda a 0. Si delta x tiende a 0, ya no vamos a tener un valor aproximado, sino vamos a tener el valor exacto. Desgraciadamente, cuando procesamos nosotros en una computadora esta información, delta x no lo podemos manejar infinitesimalmente pequeño, porque esto implicaría una cantidad infinita de datos. Entonces tenemos que manejar una delta de x finita, lo suficientemente pequeña para tener resultados adecuados. Entonces nosotros manejamos delta x pequeña, lo suficientemente pequeña, de acuerdo al problema. Bien, eh, no importa qué tan pequeña sea, vamos a tener errores de aproximación, ya sea por exceso o por deficiencia. Bien, estos errores se pueden ver reducidos si en lugar de rectángulos manejamos otro tipo de figura geométrica. Lo que se hace es proponer aquí trapecios en lugar de rectángulos. Entonces aquí nosotros tomamos punto inicial, punto final, y en lugar de definir una altura constante, lo que vamos a hacer es definir trapecios. Lo vamos a hacer con este color. Permítanme, deje hacer un ajuste, que todos sean azules. ¿Sí? Entonces aquí tenemos nuestros rectángulos y vamos a construir trapecios. Aquí tendríamos esto, aproximadamente esto, y así. Entonces en cada intervalo vamos a construir trapecios. Y en forma aproximada nosotros observaríamos cuánto error tendríamos y veríamos claramente que el error es mucho menor que si nosotros utilizamos rectángulos. El error se disminuye considerablemente, no importando si tenemos delta x finito, y es lo que generalmente se hace. Se calcula una integral con base a figuras como trapecios, no rectángulos. MATLAB tiene implementado un algoritmo que nos permite calcular integrales con base en figuras trapezoidales. MATLAB tiene este algoritmo en una función llamada trapz. Ustedes pueden ver su contenido y algunos ejemplos. Sí, con doc.
pueden ver la sintaxis, cómo se aplica o ejemplos. Nosotros en MATLAB vamos a hacer lo siguiente. Tenemos una función, no importa la letra que utilicemos para variable independiente, puede ser X, puede ser tiempo. Si quieren manejamos tiempo. Vamos a suponer que tenemos una señal que está dada por una parábola. Algo sencillo, ¿no? Una parábola y nos interesa calcular su área en este intervalo. Vamos a poner que su ecuación es t cuadrada, ¿no? Sí. En este intervalo de -2 a 5. ¿Cuál será el área que tiene esta parábola en ese intervalo? Obviamente, de forma analítica, pues sabemos su valor muy fácilmente mediante una integral. Entonces, ¿qué hacemos? Integramos de -2 a 5 y tenemos aquí t cuadrada diferencial de t. Este va a ser el resultado analítico y lo vamos a comparar con el resultado aproximado que obtengamos si manejamos esta señal en forma numérica. Entonces aquí el resultado analítico que nosotros vamos a tomar como nuestro valor verdadero y nos va a decir qué tan exacto es nuestro método numérico, pues en este caso es simplemente hacer esta integral, sería t cúbica sobre 3 y evaluamos. Si es 125, 25, sí, 125 menos 2, 4, 8, 8. 133 entre 3. Este va a ser nuestro resultado. Analítico. A ver si proponemos otro valor. De tal manera que sea... A ver, 1. Ahora lo vamos a dejar así. 133 sobre 3. Sí, ese es nuestro valor real. En forma numérica, esto sería analíticamente. En forma numérica, ¿qué tendríamos que hacer? En un script, sí, tendríamos que programar, sí, tendríamos que generar toda la información suficiente para utilizar TrapZ. Principalmente necesitamos nuestra señal. Entonces, necesitamos nuestra señal guardada en una variable, en un arreglo. Entonces, necesitamos nuestra señal en este intervalo de de -2 a 5. Entonces, por aquí nosotros debemos tener nuestro tiempo. Nuestro tiempo que inicia en -2 hasta 5. Necesitamos el tiempo discretizado. Lo vamos a discretizar. Y de aquí generamos nuestra señal simplemente con esta instrucción. Entonces ya tenemos nuestra señal. Necesitamos obviamente instrucciones al inicio. Y aquí ya tenemos área. Obviamente aproximada. Con TrapZ. Calculamos. Tenemos el área. ¿Sí? Nuestra área, que en este caso es 133 entre 3. Y podemos calcular el error, si ustedes quieren. El error total o el error
porcentual, como gusta, ¿no? Aquí simplemente tomamos área menos el área aproximada. Bien. Aquí nosotros estamos calculando el área. Sin embargo, lo podemos calcular para una cierta señal la componente de CD, su potencia, su valor RMS. Ahí aparece involucradas la operación de integración. Con este ejercicio nosotros aprenderemos cómo calcular ciertos parámetros donde se requiera la integral. Nuestra señal está dada en forma numérica. Tenemos datos, no tenemos una expresión analítica. Bueno, en este caso sí la tenemos, pero para un experimento puede ser que no tengamos dicho los resultados, no hay forma de un cierto experimento, no hay forma de darle ecuación analítica real, ¿no? Se daría un valor aproximado, pero tenemos datos, no tenemos una fórmula. ¿Sí? Entonces, con base a los datos, pues hay que calcular los parámetros. ¿Sí? En este caso, a partir de la ecuación, obtenemos datos. F de t, nuestra señal f de t, la definimos en forma numérica, muy fácilmente. Tenemos la ecuación. ¿Sí? Pero a veces no tenemos la ecuación, lo que vamos a tener es un archivo con los datos, ¿no? Bien, vamos a dar unos minutos para que hagan los cálculos utilizando MATLAB. Si tienen dudas, las comentamos, ¿no? Bien, unos 5 minutos. Regresando de nuestra pausa, pues ya veremos las dudas que tengan, ¿no? Cuando lo hagan en MATLAB.
Por favor, puedes compartir y vemos. A ver qué error tenemos. Sí, sí quiero compartir. Por favor, por favor. Sí, entonces tienes el tiempo, tienes DT y borraste la línea 1. Descoméntala, por favor. La tienes comentada. Va. Ahí propiamente dices clear, ¿qué borras? Tenemos dos opciones. MATLAB dice que no es muy eficiente para algunas versiones poner clear all. Puedes poner clear bars para que no tengas problemas. Borras todas las variables, no necesariamente las funciones. Entonces, donde tienes clear, agrégale sin espacio bars. Sin espacio bars de variables, ¿no? De variables bars. Así tal como viene ahí, clic, haz clic, es donde decía, pero bueno, ya está bien, lo escribiste. Entonces ya borras todas las variables y tú estás utilizando una sintaxis donde especifica nada más la señal, no indicas el tiempo. Está bien. Fíjate que no tienes 4.4 como resultado. ¿Cuánto tienes tú? No, ahí tienes el valor, ahí se ve de cuánto. Ajá, es ese, ¿no? Sí, ¿cuánto es el valor? Dilo otra vez, por favor. 4.4333 más. Sí, sí, pero ya coloquialmente, ¿eso cuánto es? No es 4.4. Es Es, ¿cuántos? ¿Cuántos ceros agregamos? Son 44,000. 44.000, ajá. Sí, es aproximadamente 44,000, no demasiado grande. Y es que está mal empleado el trap Z. Esa sintaxis les va a dar un error equivocado. Empleamos la otra opción. Ahí nada más estamos dando la amplitud de la señal. FDT tiene la amplitud, pero no tiene la información del tiempo. Entonces vamos a emplear la otra sintaxis. Entonces escribes trap Z y si antes quieres... de FDT tienes que poner el tiempo. Exactamente. Entonces, antes de FDT pones T, coma, perfecto. Y ya ejecutas tu archivo. Ya tienes un valor de 44.33. Tu valor real, escribe por favor en Command Window la siguiente operación: 133 entre 3. ¿Son iguales los dos resultados? Sí. Aparentemente. Resulta que aquí no visualizamos la información completa. Hay dígitos que no aparecen en forma explícita. En la línea, en Command Window vamos a hacerlo. Vas a escribir lo siguiente: format, vas a escribir format, de formato, format, y espacio. Con esta instrucción nosotros vamos a especificar cómo queremos visualizar
los resultados y lo va a escribir long. Enter. Va. Ahora sí, escribe A mayúscula, enter. Ahí tienes tu resultado. Escribe, recupera tu instrucción 133 entre 3, recupérala con las flechitas. Con las flechitas, con las flechitas. Más arriba, más arriba, más arriba. Ahí. Más abajo, eso, enter. Obviamente aquí, 133 entre 3 es un número racional que tiene hasta el infinito 333 en la parte decimal, ¿no? Entonces, ese es el valor real y fíjate el valor aproximado. ¿Son iguales hasta qué décima? Hasta la quinta, ¿no? Sí, hasta la quinta. A la quinta, vamos a mejorar la aproximación. ¿Cómo lo harías para mejorar la aproximación, Alba? Cambiando mi DT. Exactamente, cámbialo. Hazlo más pequeño. No tanto, un poquito más pequeño. ¿Por cuánto? Un poquito más pequeño que antes. Lo que tú quieras. 6. Bien, ejecutámoslo. Sí, y esperamos las horas. ¿Ya lo ejecutaste? Según yo ya. No es cierto. Ya, yo creo. Sí, ya, porque no se borró, no hubo CLC. Ahora, ¿hasta qué décima tenemos la aproximación? 4, 6, 11. Hasta la 11, ¿no? Sí, ya mejoró mucho más, ¿no? Porque tenemos ya una discretización más pequeña, ¿no? Esta es la manera como nosotros podemos hacer la integral. Fíjate, vamos a definir rápidamente, tenemos 4 minutos, una señal senoidal, con las siguientes características. Fíjate, en la línea 4 vas a definir un periodo, T mayúscula, igual a, no sé, pon igual a 2 segundos. 2. Punto y coma. Enter. Omega 0 y escribe la fórmula para omega 0. Me pongo conmigo. Ajá, escribe la fórmula. ¿Sí? Punto y coma. Final. Escribe omega 0, en lugar de omega pon omega 0, para decir que es un valor constante, omega 0, va, perfecto. Y omega 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, está. Y vamos a ponerlo en términos del periodo. En lugar de 1 a la menos 6, escribe T mayúscula, en la línea 6, por eso, T mayúscula, y vamos a ponerlo 100 veces más pequeño que el periodo, o sea, entre 100. Y queremos que el tiempo, bien, así, que el tiempo sea tal que tengamos los dos primeros, un ciclo, vamos a poner un ciclo. En la línea 7 escribe el tiempo tal que tengamos un ciclo. Comenzamos en 0. ¿Y dónde terminamos? Ahí sí sería en T. No, sería dt, debe estar nuestra discretización y t mayúscula. Perfecto. Y f de t, vamos a poner una señal senoidal. Una amplitud de, no sé, de 5. 5 por, ¿verdad? Sin, no, bien, abre y cierra paréntesis y escribe lo que debe de ser. Tenemos un minuto. Omega 0 por t.
por el tiempo, punto y coma. Y queremos calcular la potencia. Entonces, en lugar de A, escribe potencia. Va. ¿Qué escribirías en la fórmula? En la línea 10, ¿qué escribirías? Si queremos calcular la potencia de la señal f de t. Hay que elevarlo al cuadrado, ¿no? Sí, tenemos que elevar f de t al cuadrado. Entonces, f de t, punto, f de t punto, circunflex. El gorrito que, no, por ahí está. Aquí está. Por ahí está. Aquí está. Va, perfecto, cuadrado. Va. Y el resultado lo tenemos que dividir entre el periodo. Y vamos a poner entre el periodo, fuera del paréntesis. Y por favor. ¿Ah? Ejecutamos el archivo. ¿Cuánto esperamos de valor, Ricardo? 12.5. Sí, ejecutamos, por favor. Ya. Y tenemos 12.5, el valor que nosotros. Queremos el valor RMS en la línea 10 al final. En la línea 10 al final inserta un espacio, ¿sí? Una nueva línea y calcula el valor RMS. Entonces copia la línea 10 si quieres, tal cual. O copia la línea 10. ¿Sí? Cópiala. ¿Va? Y ahí queremos calcular el valor RMS. Antes de de RMS, escribe una V grandota. Una V mayúscula. Va. Y ahora sí que pon bien tu fórmula. ¿Cómo le harías? Con raíz, ¿no? Sí, ¿cómo escribimos raíz? Es con square. Le pongo todo. Así. Es que yo no estoy profe en clase. Ya se salió. Perdón, Alma, se fue la... ¿Cuánto te dio? Ahora despliega el valor RMS. Y ya para terminar. Y dime cuánto te da. Mm, 3.53. Bien, gracias, Alma. Sí, espero ya no tengas ninguna duda. Muy amable. Gracias a todos por su participación. Que tengan buen día. Nos vemos mañana. Nos vemos, profe. Hasta luego, profesor, que tenga excelente día. Gracias igualmente. Adiós a todos.